La paz del Señor sea con todos. Así que hoy estamos nuevamente por este lugar, por la gracia de Dios. Y hoy vamos a tratar algo de vital importancia, porque estamos viviendo momentos difíciles, de muchos engaños. Así que le invito a que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 8. Libro de Isaías, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Libro de Isaías, capítulo 8, desde el versículo 1. Vamos a comenzar a leer. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher, Salaal, Haspaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerebequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y me dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher, Salaal, Haspaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y se regocijan con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Versículo 13 en adelante. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por rey al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oremos. Amado Padre que mueve las alturas de los cielos, gracias a nuestro Señor porque nos da la oportunidad ahora de abrir tu santa palabra como ciencia de salvación. Gracias porque nos permite reunirnos aquí como hijos tuyos para conocer tu voluntad. Perdónanos, Señor, por muchas veces ser tan desobediente y por dejarnos engañar tantas veces del enemigo. Pero te pedimos, Señor, que ahora solamente se hable aquí tu palabra, Padre, que pueda edificar tu iglesia, que la prepare, Señor, para estar atento a cualquier engaño y que puedan vivir por el camino de la santidad. Derrama tu Santo Espíritu ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo que ustedes ven aquí hace varios meses atrás, que ustedes lo estudiaron. Y en este caso, estamos hablando
de los hijos de Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 3, aparece el primer hijo de Isaías, que dice: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jabub, ahí está el nombre, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Sear-Jabub significa un remanente volverá. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí menciona el rey Acaz con Z. Había problema, pero en vez de ser sabios en sí, lo que estaban buscando era ayuda fuera de Dios. Y el Señor entonces lo que le estaba diciendo, lo que le va a suceder a las dos casas de Israel. Recuerden que Israel estaba dividido en dos. Desde que murió Salomón, que comenzó a gobernar su hijo, se dividieron en dos. Uno hizo su capital a Samaria y el otro a Jerusalén. Así que Jerusalén, que era el reino de los judíos, era el reino del sur. Y el otro, el Israel que se le llamó, era el reino del norte, que tenía a Samaria como capital y tenía un ídolo para adorar, para que la gente no fuera a Jerusalén, donde estaba el santuario, ya en el templo del Señor. Entonces, a través de los años, como conocemos la historia, ellos fueron en su lucha apartándose del Señor, perdiendo la fe en el Señor y buscando refugio en Asiria, buscando refugio en Egipto. Entonces, aquí el Señor le está dando sentencia, porque están buscando el refugio en Siria también, cuya capital era Damasco. Y el Señor le había dicho eso. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 6 y 7 dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Ahí aparecen los dos, tanto el rey de Siria como el rey de Israel. Pero le está diciendo es a los judíos que ellos se refugiaron ahí y desecharon las aguas de Siloé. Porque cuando Ezequías construyó el estanque, entonces hizo allá su acueducto y llevó el agua subterránea que llegaba mansamente a la ciudad. Entonces Dios está poniendo un ejemplo de cómo Él era para ellos y buscaron ayuda externa. Y ahí viene el problema. El versículo 13, entonces el Señor le dice, o dice el profeta: Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Que eso era lo que no estaba sucediendo. Entonces, dice el 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley, la Torah, se refería entonces a los primeros 5 libros de Moisés, o los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Pero aquí vienen, dice, versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Como señal, como presagio. El primero, como ya la mencioné, que está en el 7:3, dice que un remanente volverá, que era Sear-Jabub. Pero aquí en el capítulo 8, dice allá en el versículo 3, en la última parte, dice Maher-Shalal-Hash-Baz, que era el segundo hijo que Dios le manda entonces a tener con la profetisa, o sea, con la esposa de Isaías, que le llamaban la profetisa también. Entonces, cada nombre tenía un significado especial. En este caso, el del segundo hijo es la presa se precipita. Así que Dios está hablando primero de un remanente que volverá, que es lo que queda de lo que fue. ¿Recuerdan ustedes a Elías? Capítulo 19, primer libro de Reyes. Dios le dijo a Elías que se había reservado un remanente, 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y aquí entonces Dios está hablando de un remanente que iba a quedar. Pero entonces cuando presenta el segundo hijo, dice que la presa se precipita, indica que ya el tiempo está marcado para eliminar esas naciones. Y Dios le está dando esperanza al pueblo judío, si eran fieles a Él. Entonces, aquí se mantiene todo eso. Isaías, por otra parte, significa Jehová salva. Así que todos esos nombres estaban entrelazados.
mostrando que nuestro verdadero Dios debe ser nuestra esperanza. Que no debemos poner la esperanza en los seres humanos. Que Dios es fiel, que en momentos cuando hay tempestad, Dios está ahí. Porque si no, ya tuviese desaparecido. Entonces, ¿a qué es que voy a llevar todo esto? Noten bien, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque estaban llenos de los medios. Ustedes recuerdan lo que hizo el rey Saúl en el primer libro de Samuel 28, que fue donde una medium, allá una pitonisa en Endor, hizo lo mismo porque quería que comunicarse con Samuel, que ya tenía mucho tiempo de muerto. Y aquí están haciendo lo mismo. Le preguntan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Tu Dios está vivo? ¿No consultará a los muertos o consultará a los muertos por los vivos? Una pregunta retórica. Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora sí vamos a entrar. ¿De qué está hablando en este caso? Cuando habla de la ley y al testimonio. Primero, la ley se refiere a los escritos, especialmente de Moisés, y los escritos que no son los de los profetas. Entonces, cuando Pablo muchas veces habla de la ley, no se está refiriendo exactamente a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Se refiere a todos los escritos de Moisés, y por eso usted tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo. Y yo le voy a dar un ejemplo entonces como Jesús lo presenta. Vamos a ver. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver lo que dice Jesús. Capítulo 10, versículo 25 al 27. Lucas 10, versículo 25 al 27. Dice aquí. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? Así que Jesús lo está llevando así está escrito, ¿o no? Jesús le dice: ¿qué está escrito? ¿Cómo tú lees? Entonces él responde. ¿A qué respondiendo dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que él lo que hizo fue resumir la ley en las dos partes. Ahora, ¿qué citó él? Él citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y a Levítico capítulo 19, versículo 18 que dice eso. Así que citó el quinto y el tercer libro de la Biblia, la ley. ¿Ve? Entonces Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Búsquenlo en los 10 mandamientos, que así no va a estar. Ahora usted ve la división. Los primeros 4 mandamientos, amor a Dios, y los siguientes 6, amor al prójimo. Por eso fue con Jesús al joven rico, le habló: tú quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, porque era que estaba en su pecado. La violación al primer mandamiento y al 10º mandamiento. Por eso cuando Jesús le menciona los mandamientos, cuando llega el 10º mandamiento, que el problema estaba ahí, Jesús no le dice: no codiciarás, sino que le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no amaba a su prójimo. Es el problema. Había hecho de la riqueza un Dios, se había apartado del Señor, y Jesús sabía que ese era el impedimento para entrar al reino de los cielos, que debía de resolverse. Jesús entonces le dijo: una cosa te falta. ¿Cuál, maestro? Ve y vende todo lo que tiene y da de comer a los pobres y tendrá tesoro. Y ese fue muy triste. Se perdió. Entonces aquí hay otra realidad. Jesús le dice: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y es lo que yo quiero que estén atentos todos. Porque le voy a leer algo para que vean los engaños dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Así que cuando Jesús hablaba, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Así que todo eso ya era la ley. Pero lo otro que dice, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, contra el remanente,
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A la ley y al testimonio. Ahora vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 10. Esto así que ustedes se lo saben porque da mucho estudio bíblico. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o es el don de la profecía, como se traduce del griego. Así que estamos hablando de la ley y el testimonio. Para nosotros ahora, la ley es toda la Biblia. Toda la Biblia. Y el testimonio es el don de profecía o el escrito de la profecía. De modo que cuando nosotros decimos a la ley, decimos esto. Cuando decimos el testimonio, decimos esto. Simplemente. Entonces, en base a esos dos, la luz menor que conduce a la luz mayor, entonces nosotros nos conducimos. Y vamos a ver a la ley y al testimonio. Le voy a leer una cita que está aquí en Eventos de los Últimos Días, página 182. Eventos de los Últimos Días, página 182. Oiga lo que dice. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. O sea, en esto que tengo en la mano. En esto, ¿verdad? Es el plan de Dios debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo, o sea, las dudas respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las sagradas escrituras, que es el testimonio, que es la ley, discúlpenme, las sagradas escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Lo que Satanás está tratando es que no se crea en esto, el testimonio, porque lo delata. Y por eso es que las iglesias protestantes, la mayoría no quieren aceptar esto, o no lo aceptan, mejor dicho. Aceptan algunas cositas, los que son más piadosos, porque lo delata a ellos también. Y Satanás no quiere que se sepa la verdad. Entonces, aquí dice eso de esta manera. Después de esto, sí vienen las dudas y luego dejar de creer en la Santa Biblia. Cuando se duda, dice, y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanzan en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Fin de la cita. Eso es lo que hace Satanás. Satanás sabe que ahí hay una serie de verdades vitales para nosotros en estos días y que debemos estar atendiendo e investigando. Y entonces él quiere quitar la fe, quiere que se dude con relación a eso y se ponga en su lugar el yo creo. Satanás sabe mucho, pero ahí no nos detenemos entonces. Ahora bien, vamos ahí con relación a lo que nos dice la Biblia. Primer libro de Juan, capítulo 4. Primer libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer. ¿Qué dice allá en el versículo 1? Primer libro de Juan, capítulo 4. Un consejo. Voy a leer 3 consejos importantes. Capítulo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora sí. Así que Juan está advirtiendo de falsos profetas que han salido por el mundo. Y eso fue lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 7, versículo 15, San Mateo 24, versículo 24. Ahí está, falso profeta. ¿Por qué habla de falso profeta? Porque habrán verdaderos profetas. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si no habrían verdaderos profetas, entonces Jesús dice, no crean a ningún profeta. Pero habla de falso profeta. Por ejemplo,
Aquí en el capítulo 2, versículo 18 de este mismo libro, el primer libro de Juan, dice: hijito, ya es el último tiempo, o sea, Kairos, se refiere a un tiempo especial. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Anticristo, del griego anticristo, anti, que en lugar de o que se opone a, y Cristo, que es Cristo. El que se opone a Cristo está en lugar de Cristo. Sigue diciendo: por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora oiga lo que dice el 19. Salieron de nosotros, de la iglesia de Dios, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es común. Mucha gente no puede soportar la doctrina y se va, y otros se quedan dentro de la iglesia haciendo daño y enseñando mentiras. Desde el más alto hasta el más pequeño. Ahora, voy a otra cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo allí. Un consejo que él está dando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 hasta el 30. Leo. Capítulo 20, versículo 28 hasta el 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Usa el griego episcopo, que significa superintendente o el que mira desde arriba, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo le está hablando con los episcopos, que eran de los dos tipos que pastoreaban la iglesia: el episcopo y el presbútero, que hoy se traduce como anciano, que es el pastor local, que nunca dicen que pastor, pues solamente se lo dan a uno. Entonces, está hablando de los episcopos. Y entonces, él le dice que fueron puestos para apacentar. Apacentar significa dar de comer o darle pasto, de ahí que viene. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que el lobo estaría acechando la presa, rapaz. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a su discípulo. ¿A discípulo? ¿Qué cosa? Y eso no se está cumpliendo. En nuestra iglesia hay muchos que se han levantado enseñando mentiras. Y yo le voy a leer algunas. Enseñando mentiras para llevarlo por su mal camino. ¿A cuánta gente yo no he tenido que enfrentar? Nada, hablando de yo creo, pero no me pueden citar con la Biblia correctamente. Y eso no es así. Entonces, en estos días que nosotros estamos viviendo, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos engañadores. Número uno, quieren asegurar una iglesia que esté ahí para asegurar cierto poder y qué comer. Y número dos, que se pierdan juntos, porque son gente que no fueron santificados por la verdad. Voy a la otra cita, 2 Corintios capítulo 11. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, segundo libro de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está hablando precisamente de dirigentes nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? El disfraz se usa para engañar o cambiar la apariencia. Entonces, se están haciendo pasar como que vienen del lado de Jesús. Pero aquí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra griega ángel es ángelo, que significa mensajero. Cuando usamos allí en Apocalipsis 18 de que un ángel que vino con la gloria, que eso, y que anunciaba al mundo que salgan de ahí, la palabra griega es ángelo, y esos mensajeros representan a la iglesia remanente dando el último mensaje al mundo con el derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Aquí entonces, si usa ángel negativo,
allí es positivo en Apocalipsis, pero aquí es negativo. Aquí muestra que una persona, que un mensajero, pero que tiene mucho conocimiento, porque si habla de ángel de luz, está hablando de alguien que se muestra como que en el camino, pero que tiene muchos conocimientos. Y entonces la iglesia tiene el problema que la mayoría sigue al principal dirigente y no a Jesús. Y por eso se dejan confundir tan fácil. Usted puede ser amigo de una persona, pero no tiene que aceptarle lo que está diciendo si no está amparado por un así dice Jehová. Entiéndase bien. Cuando Martín Lutero compareció ante la dieta de Worms y allí estaba el hombre, él dijo, cuando se le hacían todas las acusaciones, que él presentaba lo que era la justificación por la fe, él dijo, muéstreseme con la Biblia mi error, entonces me retrataré. ¿Y qué pasó? No podían. ¿Qué intentaron hacer con él? Matarlo, pero Dios lo protegió, le salvó la vida. Porque así es. Cuando Satanás fue donde Jesús, vamos a ver, Mateo capítulo 4. Jesús está en ayuno. Y miren cómo Jesús entonces presenta y usa las escrituras. Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 9 podemos leer. Vamos a leerle desde el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Citó Jesús las escrituras? Sí, citó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte alta allá, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Le está citando Satanás las escrituras? Sí, pero a media. Porque cuando Satanás le cita Salmo 91:11, que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, corta. El texto dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Si ese tiraba de ahí, no estaba en el camino del Señor. ¿Ven lo vivo que es? La Biblia es el mejor método para engañar a la gente. Y es el mejor para entrar en el reino de los cielos cuando se le obedece. ¿Ven cómo es? Es por ahí que engaña mucho. Un político dominicano del partido que pasó hace unos cuantos años atrás, lo vi yo, con su discurso tratando de convencer gente porque él estaba en la oposición, citando la historia de Moisés, usando la Biblia. Un hombre tan ladrón y mentiroso y engañando gente. La Biblia muchos la están usando para engañar también. Hay que tener mucho cuidado. Entonces Satanás le cita a media y Jesús le devuelve con las escrituras. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, porque le había citado las escrituras, así que viene el también. No tentarás al Señor tu Dios. Citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Ves cómo es? Entonces, con las escrituras, la ley, hay que enfrentar el mal. Lo que usted cree tener una base sólida aquí. Si usted no lo puede probar, usted no tiene fundamento. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorase. Oh, Jesús le cita las escrituras nuevamente. Vete, Satanás, porque está escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citó Deuteronomio 6:13. ¿Ve cómo es? Satanás es un atrevido. Él cogió a Jesús con su mano, lo cogió, lo levantó y lo llevó lejos allá a un monte alto y le mostró, todo esto te daré. ¿Sabe por qué decía todo esto reino te daré? Porque el príncipe de este mundo fue Satanás, porque era Adán. Adán pecó, él lo derrotó, entonces a quien ganó, a ese le correspondía el derecho, porque Dios es justo. Así que de Adán pasó a Satanás. Eso es. Todo esto te daré, pero Jesús le contestó, al Señor tu Dios
adorará. A Él solo servirá. Y en eso debemos estar bien clarito. Estudie su Biblia para que no se deje confundir. Ahora voy a mostrarle algunas cosas más. Segundo Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 3. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Leo. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Lo que dice aquí el 2 es que prediques la palabra. O sea, sí está escrito. No es yo creo. De aquí nadie debe venir a hablar de yo creo, ni de allí abajo. Es un así está escrito. Los dirigentes que hablan de yo creo son un peligro. Un peligro abierto. ¿Y saben por qué hablan de yo creo? Porque lo que ellos quieren hacer no pueden comprobarlo con esto. Entonces todos los que lo siguen a ellos tienen el problema. Yo he tenido que enfrentar mucho. Con esto no me pueden devolver porque no está. Entonces dice que vendrá tiempo cuando no van a sufrir, o sea, que no van a resistir la sana doctrina. En el capítulo titulado Nuestra única salvaguardia aquí en el conflicto de los siglos, Elena Gordon Weiss dice que ya hemos entrado ya al cumplimiento de esa profecía. Dice, de que no sufrirán la sana doctrina. En la iglesia hay mucha gente, y no sé cuántos de ustedes estén así, que no soportan que se le hable el mensaje santo y lo rechazan. Voy a otra cita, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, ahí mismo, capítulo 2, versículo 15. Oiga lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Entonces ese aprobado no tendrá que avergonzarse y usar bien la palabra de verdad. Es ahí donde está. Satanás usó mal la palabra de verdad porque quería engañar, ¿verdad? Y Jesús entonces le devolvió usando bien la palabra de verdad. Esa es la realidad. Así que aunque a usted no le guste una cosa, si Dios lo dice, trágueselo, pero no está cambiándolo. Oiga bien, no se deje engañar por el enemigo. Ahora vamos a ver. Apocalipsis 1:10. Aquí vamos al gran engaño. Apocalipsis 1:10. Libro de Apocalipsis 1:10. Agárrense. Allí dice. Esto está dentro de nuestra iglesia. Agárrense. 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué estaba Juan? En el Espíritu. ¿Cuándo fue eso? En el día del Señor. Nosotros decimos que es sábado y es así porque lo podemos probar. Pero ¿qué sucede? Que dentro de nuestra iglesia muchísimos teólogos a nivel mundial están diciendo que ese día del Señor no es el sábado, sino que es el día del juicio, del que habla Joel capítulo 2, versículo 11, versículo 31, Malaquías capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 20, entre otras. ¿Que es el día del juicio y no el sábado? Oh, pero hasta ahí es inocente, hasta ahí es inocente. Pero ustedes van a descubrir alguna cosa interesante. Oiga lo que dice el comentario bíblico, aquí lo fotocopié. Comentario bíblico. Por ejemplo, día del Señor. El griego que usa es kuriap mera. Se han hecho varios intentos para explicar esta frase que solo aparece aquí en las Escrituras. Algunos intérpretes la hacen equivaler con el día de Jehová de los profetas, de Joel capítulo 2, versículo 11, 31, Sofonía 1, 14, Malaquías 4, 5 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 20. De hecho, Hechos de los Apóstoles 2, 20, Pedro está citando a Joel 2 con relación al derramamiento del Espíritu Santo. Puede concederse que estas palabras podrían tener tal interpretación si se tomasen aisladamente. Los que así las explican destacan que el Apocalipsis centra la atención en el gran día final del Señor y en los acontecimientos
que conducen a Él. Pero miren, estar en el Espíritu en el día del Señor quizá pudiera entenderse como que significaba ser arrebatado en visión a través del tiempo para presenciar acontecimientos relacionados con el día del Señor. Sin embargo, ahí viene la oposición, hay razones para rechazar esta interpretación. En primer lugar, cuando la frase día del Señor claramente cita el gran día de Dios, el texto griego siempre dice merá tou kurio, merá kurios. En segundo lugar, el contexto, que es Apocalipsis, ahí mismo versículo 9 y el versículo 10, Juan dice que lo siguiente presenta: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan estaba en Patmos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Muestra que se refiere al tiempo, porque Juan estaba en Patmos, se refiere al tiempo cuando Juan contempló la visión y no al tema de la visión. De modo que Juan da su ubicación, que es la isla de Patmos. La razón por la cual está allí es por causa de las palabras de Dios, y su estado durante la visión es que él estaba en el Espíritu, no que fue al día del Señor en el Espíritu, sino que estaba en sábado. El día del Señor, cuando usted revisa Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, entonces dice que es el sábado. Toda esta frase tiene que ver con las circunstancias en las cuales fue dada la visión, y es lógico concluir que la cuarta coincide con dar el tiempo específico de la revelación. La mayoría de los expositores apoyan esta conclusión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro ahí? No solamente que el sábado. Yo les voy a leer aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el testimonio, página 478 y 79. Página 478 y 79. Oiga lo que dice. Voy a leerle 79 y 80, pero lo voy a leer en la página 479, Hechos de los Apóstoles. Oiga lo que dice. Era sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. ¿Qué día era? Sábado. Juan guardaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba a la gente de las aldeas y ciudades de Judea. Así que era sábado. Ese grupo entonces de pastores, como así le llaman, están enseñando que no era sábado, sino que era día de juicio. Eso es lo más sencillo. Pero ¿qué sucede? Que nuestra posición como iglesia, la asociación general, que es la que se encarga de hacer las publicaciones, es la voz de Dios. Si los disidentes hablan lo contrario, entonces los disidentes son la voz de Dios y no la asociación general. ¿Usted se está dando cuenta por dónde va todo esto? O sea, que ese grupo de disidentes son los representantes de Dios y no la asociación general. Dos, si ellos están diciendo, afirmando eso, están diciendo que el espíritu de profecía es un falso profeta también. Aquí dice que era sábado. Y aquí mismo le cita tanto a Joya de los Testimonios como Hechos de los Apóstoles en el comentario bíblico. Si se aceptan todas esas falsas teorías, entonces la iglesia estaría desafiando a Dios abiertamente. ¿Y cómo es? Entonces indica que hay dos iglesias. No, hay que tener mucho cuidado. Esos son de los engaños que se van introduciendo dentro de la iglesia. Y yo he tenido que enfrentar eso, porque hay muchos engañadores. Ahora, yo no le voy a decir muchas cosas. Voy a leer ahora en el Conflicto de los Siglos, página 653. Dos citas le voy a leer. Conflicto de los Siglos, página 653. Oiga lo que dice, y es el consejo.
Dice de esta manera: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Oiga bien, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Ahí sí, así que Jesús le citó las escrituras. Página 656, y esta sí está buena todavía. Oiga lo que dice aquí, el segundo párrafo. Dios ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? El Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. Pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige delante del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Ahora oigan bien, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjetura. Así que, hermanos míos, nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Es nuestro guía, es la que nos presenta la verdad. Y por lo tanto debemos nosotros caminar por ahí, por lo que nos dice. Nada debe movernos de nuestro principio, lo que hemos creído. Voy a las dos últimas citas y termino. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Libro de Gálatas capítulo 1. Versículo, un consejo que le doy aquí. Versículo 7. Al 9 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa consagrado a la destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que mucho cuidado. Usted sabe lo que ha creído y manténgase haciendo la voluntad de Dios. Juan 5:39. Ese se lo saben ustedes de memoria. Dice Jesús allá, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas parece que encontráis la vida eterna. Así que como la Biblia es que testifica de Jesús como el camino, la verdad y la vida, pues ahí tenemos. En ella parece que encontráis la vida eterna. Estudiemos la Biblia constantemente. No se vaya al trabajo sin estudiar su Biblia. Usted estudia su folleto por la mañana que está estudiando la Biblia y prefiera llegar tarde al trabajo antes de irse, antes que dejar de estudiar las Escrituras. Ponga al Señor en primer lugar. Porque llega el momento y estamos entrando en que cada quien tendrá que tomar por sí sola las Escrituras y sacar las conclusiones correctas. Porque el mundo entero y en nuestra iglesia estará lleno de engaños. Así está escrito. Así que, hermanos, procuremos conocer a Jesús. ¿Cuántos de ustedes se proponen estudiar constantemente las Escrituras
y ver a Jesús como la vida eterna. Que Dios le bendiga y hacia adelante. Oremos. Padre amado que mueve las alturas de los cielos, gracias por este momento especial que has permitido la exposición de tu santa palabra. Te suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados. Te suplicamos que tú nos dirijas y nos bendigas, Señor. Sabemos que en la iglesia hay mucha gente que no sabe lo que creen, Señor. Te pido que tú le abras sus ojos. Aquellos que andan buscando la salvación ardientemente, ilumínalo, Señor. Y cualquier duda que tenga, aclárale todo, Padre. Dale tu Santo Espíritu. Protege esta y todas las iglesias de los engaños de Satanás. Tú sabes que este mundo está pervertido y en una confusión más profunda cada día. Pero Señor, guárdanos de pecar contra ti y permite que podamos estudiar la Biblia y vivir sus enseñanzas. Danos siempre tu Santo Espíritu. Permite que nuestro Señor Jesús viva en nuestros corazones. Bendícenos ahora al salir de aquí, lo que han de comer también, bendícele también su alimento. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.